Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles como cada martes para iniciar una nueva plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas importantes y a la vez adquirir herramientas para poderlo procesar o mejorar y enfrentar. El día de hoy vamos a abordar el tema del ser auténtico y vivir en congruencia con ello. Aun cuando no existe una definición exacta sobre lo que significa autenticidad, los investigadores la describen como un estado de autoconciencia y autodeterminación, el cual permite a la persona actuar en formas que estén alineadas a sus valores, creencias y convicciones. En ese sentido, el ser auténtico puede ser tan importante para tu bienestar tanto como el alimento, el hogar y una buena calidad de descanso. Así como te alimentas cuando tienes hambre o duermes cuando estás cansado, necesitas actuar de tal forma que llene esos valores centrales y necesidades emocionales. En un artículo publicado en Nuevas Ideas de Psicología, los investigadores han identificado la autenticidad como una experiencia de otorgar atención plena a tu entorno presente y tu estado interior. Comprender o reflejar en esa experiencia presente las conexiones entre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Analizar lo que se está experimentando para identificar si está alineado con los valores básicos y necesidades psicológicas. Decidir o elegir una respuesta hacia lo que se está experimentando que esté alineada con esos valores y poner atención a todos los detalles relevantes en una situación para poder tomar decisiones basadas en aquello que se siente más en sincronía con tu verdadero ser. Lo anterior puede sonar simple, pero como se ve realmente en la práctica, el ser verdadero y cómo puedes saber si estás actuando en sincronía con ello, es importante tratar de entenderlo desde la perspectiva siguiente. El ser se refiere a una conexión de ideas que cada uno tenemos sobre quién somos. Esto incluye los roles que cada quien realiza como jefe, hijo, esposo, padre, doctor, aunado a las destrezas que cada uno tiene, aunque no siempre están alineadas para cada situación. Por ejemplo, un enfermero que también es padre puede llegar a encontrar situaciones en donde ambos roles conflictúan, porque puede tener un horario de trabajo nocturno que le impide ir a la obra de teatro de la escuela de su hijo. O puede ser que la hija cae enferma justo antes de cuando él tiene que irse a trabajar. Una persona auténtica no trata de elegir forzadamente, sino que constantemente se autorrefleja y busca encontrar el balance. El ser auténtico es identificar todos los aspectos que son significativos y asegurarse de que se está actuando de forma tal que esté alineado para manejar las situaciones de acuerdo con lo que se requiere. El ser completamente auténtico y vivir en forma tal puede parecer difícil para muchas personas, debido a que algunos no se sienten seguros o motivados de mostrarse auténticamente, ya que temen hablar sobre sus experiencias sin temor a ser enjuiciados o discriminados. Pero más allá de esos temores, hay ciertas condiciones que hacen que sea difícil lograrlo, como cuando una persona se siente deprimido, ansioso y emergen sentimientos o traumas que afectan la confianza en los propios sentimientos y pensamientos. Es difícil ser lo más auténtico posible cuando la persona está abrumado por las dudas respecto a cómo debiera ser su versión real de sí mismo. En otros casos, ese verdadero ser puede sentirse en conflicto con las normas sociales, sobre todo cuando los valores internos están centrados en la rectitud y la justicia, por lo que lucha para funcionar en un ambiente de trabajo
tratando de expresarse auténticamente, pero nota que no se alinea con la forma en que el sistema requiere que las personas se comporten o trabajen. Cuando el ser auténtico no es aceptado por la sociedad o el entorno en que se desenvuelve, puede sentirse doloroso y ser arriesgado. La terapeuta Ileana Stevens indica que cuando las necesidades o preferencias personales son constantemente ignoradas o castigadas durante la infancia o en alguna relación importante, se llega a aprender que no es seguro o válido el expresarnos auténticamente. Cuando hay ambientes hostiles o abusivos, se tiene que suprimir ocultando sus necesidades psicológicas y su verdadero ser, por lo que se aprende a no dejar ningún espacio para ser auténticos. Sin embargo, para desarrollar tu autenticidad, puedes incorporar las siguientes estrategias. Practica conciencia plena para conocer más sobre tu verdadero ser, es decir, no te escondas nada. A veces es difícil hacerlo cuando tienes que pasar tanto tiempo del día tratando de suprimir tus emociones e intuiciones, con el fin de cumplir con las expectativas de otros. Y eso te impide seguir tus propias metas y anhelos. La conciencia plena te facilita poner atención en todo aquello que has estado suprimiendo, o aun cuando nunca lo hayas intentado. Otórgate 5 minutos de tu día para sentarte en silencio. Fija tu temporizador y deja a un lado el teléfono. Cierra los ojos y solamente pon atención en tu estado físico y emocional. Menciona 5 sentimientos y sensaciones que tienes, pero evita tratar de justificarlas, explicarlas o retarlas, para que no dejes que tu mente divague en el proceso. Con el tiempo, este ejercicio te ayudará a fortalecer tu autoconciencia, para estar más atento de esos momentos en los cuales estás comportándote en una forma que no esté alineada con tu verdadero ser. Define cuáles acciones serían auténticas. Si te sientes que no estás siendo totalmente auténtico ahorita, reflexiona sobre las acciones o conductas que vengan a tu mente como ejemplos y evalúa qué acciones o conductas sientes que serían más adecuadas. Si luchas internamente porque rechazas, por ejemplo, recibir una terapia y temes que tus familiares, amigos o colegas de trabajo se van a enterar, o estás enfrentando una relación infeliz, conflictuando si ponerle un fin a ello, o sientes que estás en una carrera que te disgusta, ignorando el hecho de que no es la vocación o el camino correcto para ti. Una vez que identificas los asuntos que te afectan, haciéndote sentir poco auténtico, es justo cuando puedes comenzar a pensar en los pasos a seguir para tratar de ser verdadero hacia ti mismo. Aun cuando no puedas dar de inmediato el salto de un cambio de carrera o hacer a un lado una relación nociva, pero sí puedes comenzar a dar los pequeños pasos que sientes que son menos intimidantes y te movilizarán hacia la dirección correcta. Esto es porque ahora estás reconociendo tu verdad, que es lo más importante. Encuentra maneras para actuar conforme a tus valores internos y creencias. Utiliza la autoconciencia y reflexión que has realizado y piensa en las formas que puedes actuar al respecto. Por ejemplo, si eres apasionado de los animales, puedes ofrecerte como voluntario en un albergue los fines de semana. Si valoras tu independencia, rétate a ti mismo a aprender una nueva destreza, arreglar una silla rota o cambia el aceite de tu auto. Si tienes un alto sentido de la justicia, busca una organización donde puedas trabajar en alguna causa que te interese. Reflexiona y espera antes de hacer decisiones.
Una de las mejores formas de vivir más auténticamente es el hábito de reflexionar antes de tomar una decisión importante que pudiera impactar tu bienestar físico o mental, incluyendo aquellas decisiones que pudieran estar en conflicto con tus valores y creencias. Reflexiona sobre la decisión, analizando cuál sería la elección mayormente auténtica. No te avergüences por tratar de sobrevivir. Cuando el estar a salvo y comprometerte con tus necesidades básicas significa encubrir tus propios valores, como muchas veces lo hacen las personas que pertenecen a grupos marginados y tienen que hacer lo que se requiera para sobrevivir. En lugar de sentirte que estás defraudándote o apenado por no ser auténticamente tú, canaliza esa energía para encontrar formas que reduzcan la necesidad de sentirte agobiado por no poder ser auténtico. Por ejemplo, si estás en un entorno laboral hostil, comienza a buscar algún otro lugar que ofrezca un ambiente agradable. Si enfrentas enjuiciamientos de tus familiares, busca grupos de apoyo, consejo en comunidades que te puedan brindar soporte cuando no lo estás recibiendo de aquellos que son cercanos. Lleva a cabo lo que necesitas para sobrevivir, mientras continúas trabajando para crear para ti una vida en donde no tengas que depender en ocultar tu verdadero ser. El miedo al rechazo es un sentimiento poderoso que impacta la vida. La mayoría experimenta nerviosismo cuando enfrentan situaciones por las cuales pudieran recibir rechazo, y en ocasiones, para algunos el miedo es muy abrumante. Cuando la persona ha dejado sin enfrentar el miedo al rechazo, con el tiempo puede generar limitaciones en la vida, como sensibilidad en la conducta. Existen algunas opciones útiles para aprender a superar. Por ejemplo, procura mejorar tus habilidades de autorregulación para identificar y controlar tus emociones y actitudes. Identifica los pensamientos negativos que contribuyen a esos sentimientos para que puedas replantearlos con pensamientos más optimistas y motivantes. Está en nosotros. Poco a poco lo vamos aprendiendo a hacer. Enfrenta tus miedos. De nada sirve evadir las cosas que detonan emociones agobiantes de miedo al rechazo, ya que te genera más temor y más sensibilidad a ello. De hecho, enfócate en ponerte ante situaciones justamente donde podrías experimentar rechazo, para que puedas enfrentarlo y comiences a reconocer las consecuencias con menor ansiedad de lo que habías anticipado. Y gradualmente irás ganando mayor confianza en tus habilidades para superar. También puedes aprender a cultivar la resiliencia con el tiempo, para que puedas restablecerte y levantarte después de alguna caída, con un sentido renovado de fortaleza y optimismo, porque todo te deja una enseñanza. Confía en tus propias habilidades, ya sea con el apoyo de grupo social o nutriéndote a ti mismo y cuidándote. Al tener eso como meta, vas a lograr mayor fe en tu habilidad para recomponerte después de cualquier rechazo. Las personas experimentan el miedo al rechazo en formas diferentes, lo que puede afectar la habilidad para tener éxito en una variedad de situaciones personales o profesionales. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo puede ser interpretado esa falta de certeza como una falta de autoconfianza. Resulta que la confianza y el manifestar un aire de seguridad y autoridad es relevante en muchos trabajos. Por ello se debe evitar mostrarse débil o inseguro, ya que eso haría difícil el poder negociar o recibir mejor contrato de trabajo o mejores beneficios salariales. En muchos puestos laborales, la necesidad de impresionar no es la meta final, sino mostrar destreza en los tratos comerciales,
cómo cerrar mejor las ventas, ofrecer productos, atraer inversionistas, entretener a los clientes en negociaciones, aún en algo tan sencillo como responder una simple llamada telefónica. Los humanos son criaturas sociales y por ello se espera que podamos mostrar don de gentes, sutilezas para tratar con la gente. En todo tipo de interacciones se debe evitar dejar que el miedo al rechazo afecte. Hacer a un lado la inquietud para dialogar, la obsesividad o preocupación por la apariencia personal y nerviosismo. Es una condición humana el querer encajar en grupos y la presión por agradar muchas veces hace que se realicen cosas con las cuales no se siente confort. La falta de autenticidad por ese temor al rechazo hace que se viva la vida detrás de una máscara, generando rigidez y falta de voluntad para enfrentar los retos de la vida. Y eso genera desgaste y agotamiento. El tener que complacer a los demás puede generar aceptar las malas conductas de otros para evitar confrontaciones y tener que reprimir las propias necesidades minimizándolas, neutralizando el defender tus valores reales. Muchas veces tienes que reprimir el ser auténtico, pero te puede generar conductas pasivas y agresivas, o procrastinar, o olvidar lo prometido, o quejarse de todo, o trabajar deficientemente, dificultad para ser uno mismo al estar entre personas. Incluso genera sensaciones de temblores, sudoración, evitar contacto con la mirada del otro, problemas para comunicar. Cada personita reacciona en formas diferentes. Pero resumiendo, el mostrarse inseguro ya es la entrada para recibir algún tipo de rechazo. Los estudios han mostrado que la confianza es tan importante como la inteligencia para determinar el nivel de ingresos que puede obtener un empleado. Algunos abusivos manipulan a aquellos que se muestran inseguros como si supieran qué botones oprimir para hacerlos sentir peor o también sacarles provecho en cualquier situación. Hay muchas personas que son decentes, directas, honestas, ayudan a fomentar la asertividad, muestran apertura y prueban sus buenos sentimientos. Lo más importante es evitar caminar dentro de un capullo, con temores, frustración, enojo, confrontando a todos o distanciando a los demás. Por ello, la autoexploración ayuda a detectar qué es lo que está contribuyendo a no poder ser auténtico contigo mismo por los miedos encubiertos y al reconocerlos, poder superar la vulnerabilidad. Después de analizar lo anterior, vamos a realizar una meditación que nos ayude a encontrar aquellos aspectos que nos han bloqueado el poder ser auténticos y que los venimos acumulando, ¿verdad?, en nuestra mochila. Les invito a sentarse cómodamente para relajar mente y cuerpo a través de respiraciones profundas. Las palmas van a permanecer hacia arriba descansando sobre los muslos. Y vamos a conectar el mudra del dedo índice y pulgar formando un círculo en esta forma. Vamos a cerrar los ojitos. Las palmas permanecen descansando sobre los muslos. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Vamos a revisar el antenaje. Centramos la atención en la planta de los pies, enviando raíces que penetren al corazón de cuarzo de la madre tierra.
Al hacer esta conexión voluntaria, la tierra envía su luz por las raíces, iluminando los pies, ascendiendo a las piernas. La luz terrestre ilumina el abdomen, sube al tórax, llena de luz brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos este fortalecimiento que nos brinda la tierra. Ahora, centramos la atención en la parte superior de la cabeza. Enviamos ramas que conecten al cielo. Al realizar esta conexión voluntaria, la energía celeste envía su luz a través de las ramas, iluminando la cabeza, el cuello, hombros, brazos y manos. Recibimos la luz celeste en el tórax, llenando de luz el abdomen, iluminando las piernas y pies, penetrando profundo a las raíces, al corazón de la tierra. Hemos realizado un antenaje cielo, tierra, espíritu, materia, mente y emociones. Vamos a solicitar al universo un santuario piramidal, donde tenemos al frente dos facetas. La izquierda fungirá como espejo para mostrar la verdad interior, y la derecha tiene un rayo violeta para realizar la transformación de los aspectos que vamos a corregir. Solicitamos la asistencia a nuestro ser superior, que nos asista en el enfrentamiento con la verdad personal. Vamos a realizar este trabajo con amor, consideración, amabilidad y como un observador, sin ejercer ningún juicio ni crítica. Pedimos a nuestro ser superior que nos muestre en la faceta de la izquierda alguna experiencia del pasado donde recibimos rechazo por ser auténticos. Y observamos lo primero que se muestre, ya que todo lo que emerja es importante trabajar. Se puede llegar a ver la imagen de uno mismo, alguna interacción, enfrentamiento o suceso. Una vez detectado, procedemos con las manos espirituales a tomar esa imagen y la colocamos en la faceta de la derecha para que la llama violeta lo transmute. Mientras se realiza el cambio, es decir, la energía va a comenzar a iluminarse, preguntamos a nuestro ser superior, ¿cómo debemos proceder para poder superar ese rechazo por tener que ser auténticos? Mantenemos apertura en mente y corazón para recibir cualquier reflexión. Nos daremos cuenta que se ha realizado la transformación de la energía distorsionada porque se va a tornar luminosa y dorada. Tomamos con nuestras manos espirituales esa nueva energía y la incorporamos en nuestro cuerpo. Estamos aprendiendo a ser auténticos, sin traicionar nuestros valores. Ser auténticos con sutileza, no importa que haya rechazos.
Permitimos que se integre esta nueva energía. Estamos aprendiendo a realizar un enfrentamiento con nuestra verdad y a transformar lo que necesitemos. Ahora solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre la lucha con sentimientos de soledad, depresión, baja estima o autocrítica por no poder ser auténticos. Observamos con amor lo que se presente en la faceta de la izquierda para aprender de ello, ya que todo lo que emerge es importante trabajarlo. Se puede llegar a ver la imagen de uno mismo, alguna interacción, suceso o enfrentamiento. Lo que sea que se capte. Vamos a proceder con las manos espirituales a tomar esa imagen y la colocamos en la faceta de la derecha para que la llama violeta lo transmute. Mientras se realiza el cambio, preguntamos a nuestro ser superior, ¿cómo debemos proceder para superar esa sensación de lucha con sentimientos de soledad, depresión, baja estima o autocriticismo por no poder ser auténticos? Mantenemos apertura en mente y corazón para recibir reflexión. Nos daremos cuenta que se ha realizado la transformación de esa energía distorsionada porque se ha tornado en dorada y luminosa. Vamos a proceder con nuestras manos espirituales a tomar esa nueva energía y la vamos a incorporar en nuestro cuerpo, permitiendo que se distribuya, se acepte, se integre. Estamos reconociendo con amor que todas las personas acarrean alguna clase de temor a ser auténticos por muchas razones. Por eso lo estamos trabajando con amor para mejorar. Ahora solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre las causas de constante preocupación por lo que opinen los demás. Enfatizar en lo que digan tomándolo como ofensa o vernos forzados a complacer, evitando expresar opiniones por el temor al desacuerdo. Observamos con amor lo que se presenta en la faceta de la izquierda para aprender de ello, ya que todo lo que emerja es importante trabajarlo. Se puede llegar a ver la imagen de uno mismo, algún enfrentamiento, suceso o interacción.
Una vez detectado, procedemos con las manos espirituales a tomar esa imagen y la colocamos en la faceta de la derecha para que la llama violeta lo transmute. Mientras se realiza el cambio, preguntamos a nuestro ser superior, ¿cómo debemos proceder para superar? Manteniendo apertura en mente y corazón para recibir reflexión. Los fuertes descansaron en las aguas del río Yamuna y ganaron. Nos daremos cuenta que se ha realizado la transformación de la energía distorsionada porque se ha tornado dorada y luminosa. Vamos a proceder con nuestras manos espirituales a tomar esa nueva energía y la incorporamos en nuestro cuerpo. Recibimos, aceptamos la integración de esta nueva energía. Hemos realizado una introspección con amor, con respeto, gentileza y buena voluntad para podernos superar. Entendemos ahora que podemos ser auténticos sutilmente, sin traicionar nuestros valores. Hemos quedado impregnados de la nueva energía luminosa y observamos en las facetas del santuario la imagen que proyectamos ahora. Se ve diferente. Agradecemos a nuestro ser superior la ayuda que ha brindado para poder penetrar a la profundidad de la verdad personal. Agradecemos al universo el enviarnos la pirámide santuario. Permanecemos con la nueva luz, sintiéndonos bendecidos por el gran aprendizaje. Procedemos a respirar la luz, suave y gentilmente. Vamos haciendo conciencia del cuerpo físico, muy descansado. Respiramos la luz. Vamos restaurando control consciente de los movimientos, en perfecto equilibrio de espíritu y materia. Respiramos la luz. Abrimos los ojitos. Nos estiramos o damos masaje donde lo requerimos. Ha sido una gran oportunidad y hemos hecho un buen trabajo para enfrentarlo con amor. Ahora, hemos aprendido mucho al respecto
para poder caminar en el sendero de la vida con la carita en alto, sentirnos contentos de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestras convicciones y respetar a cada quien sus formas de pensar. Pero de esa manera ya no nos vamos a sentir intimidados ni forzados. Vamos a abrir pequeño espacio para que puedan expresar alguna pregunta o hacer algún comentario respecto a lo que aprendimos el día de hoy. Levantando su manita, les escucho. Dime. Bueno, es que uno cree que es auténtico y ahorita con esta meditación se da uno cuenta que a veces el ser auténtico también, el tratar de ser auténtico causa alguna molestia, incomodidad para otros y lo creen a uno raro, diferente, problemático. Pero entonces trata uno de tomar otra apariencia. No sé si me expliques, Sarita. Sí, es correcto. Hubo una plática anterior en donde hablé sobre los diferentes arquetipos, es decir, las personalidades o trajes que nos tenemos que inventar para enfrentar a tal persona de una manera, al jefe de otra, al pariente de otra, y es muy incómodo estar teniendo que desgastar nuestra energía inventándonos trajes, ¿verdad? O caretas, o personalidades. Y eso hace que la persona todo el tiempo se esté reprimiendo. Últimamente, no podemos caerle bien a todo mundo, porque recordemos que cada quien tiene su ego y los egos de los demás nunca van a aceptar con amor lo que está diciendo la otra persona o lo que está proponiendo. Y esas son las diferencias, ¿verdad? Porque no hay una apertura respetuosa entre las formas de pensamiento de cada quien. El objetivo es aprender de todos, por supuesto. Por tanto, si los demás nos hacen muecas o se sienten incómodos por lo que dijimos, es su problema. Ellos fueron los que se incomodaron. Nosotros no dijimos ni una sola palabra para ofender. El único que se ofende, a fin de cuentas, es el ego. El espíritu jamás se ofende. Entonces, cuando hay una verdadera interacción de espíritu a espíritu, con apertura, con respeto, con gentileza, con flexibilidad, se dan las interacciones y relaciones mucho mejor que estar con una lucha de poderes o falsas pretensiones o neutralizando nuestro verdadero ser. Es cansado, es agotador, pero debemos seguir defendiendo nuestros valores y nuestra verdad sin ofender ni afectar a nadie. Por eso dije que podemos ser auténticos sutilmente, ¿verdad? Sin incomodar, pero tampoco sentirnos reprimidos. Qué bueno que captaste el mensaje y ahora ya tienes una nueva forma para enfrentarlo. Gracias. Aquí Gracias. ¿Quién más quiere preguntar o platicar respecto a lo que hemos hecho? Entiendo que es intenso lo que hicimos, pero recordemos que todos los días tenemos oportunidad de mejorar, de ayudarnos, de ser mejores, de superarnos, siempre y cuando lo estemos haciendo con amor. Les dejó bastante reflexión este trabajo. Sarita, Dime. no sé, no puedo poner mi foto, no sé si aparece mi imagen. Es que no entiendo, no sé, soy Guadalupe. No se ve tu imagen, Guadalupe, pero adelante, se escucha. Fíjate que fue muy
Sube tu volumen porque no se escucha. Fue muy intenso, la verdad, no pensé que me fuera yo a sentir así. Y, y sí observé que para entrar, principalmente en mi familia, que en realidad siempre quiero ser auténtica, pero siempre no hay uno, no creo que me batean, ¿no? Me sacan. Pero entonces tengo que ser como un gatito y entrar muy despacio y siento que me ahogo porque es una, tiene que ser con una mucha suavidad, como Exacto, para que no haga ruido. Y, exacto. Eso es lo que y aprendes, eso la es difícil. sutileza para ser auténtico. Ay, doctora, sí me está oyendo, ¿verdad? Sí, te estoy oyendo. Y lo importante es que de aquí en adelante ya no te Hola, sientas ahogada. ¿mande? Lo importante es que de aquí en adelante ya no te sientas sofocada, Sí, sino que puedas ser auténtica sutilmente. sí. Como dije, no podemos agradar a todos, pero vamos a defender nuestros ideales y nuestros valores sutilmente, ¿verdad? Y de esa manera ya no nos tenemos que desgastar o comprimir nuestra energía. Gracias por compartir. Muchas gracias a ti. Ena, te escucho. Creo que Ena quería hacer algún comentario. Bueno, Ya. ya. ¿Sí me escuchas? Sí, No sé qué pasa cuando no puedes ser auténtico, pero por cosas que vienen de fuera. Por ejemplo, la timidez. Puedes ser una persona auténtica y todo, pero esa timidez no te hace que pueda hacerlo. ¿Sí entra la timidez en esto o eso ya es otra cosa aparte? la timidez está mostrando que te estás dejando llevar por cosas que necesitas aprender a superar del ego o corregir la influencia del inconsciente colectivo o evitar que la oscuridad te convenza de que eres tímida, porque por supuesto eso no viene de tu espíritu, viene de algo a superar, del ego o de influencias que has recibido, ¿verdad? Cuando uno se da su propia autovaloración, porque no necesitas esperar que otros te la den, ese es el problema, que todo el mundo está esperando aprobación. Y eso no debemos de hacerlo, no es necesario, ¿verdad? Ujú. Entonces, el ser auténtico es darte permiso de mostrar, de platicar, de expresar libremente, con respeto, y de esa manera no ofendes a nadie. Y si se llegan a ofender, es su problema de su ego. Pero tú no vas a luchar, ¿sí me explico? No vas a evitar el dar tu punto de vista auténtico, ¿verdad? Con el respeto que merece los puntos de vista de cada quien, ¿verdad? Pero es importante desahogarlo. Ahora, sí es importante que si estás en temas políticos o religiosos, ¿verdad? O de tendencias, ¿no? Si sientes que no es prudente en ese momento expresar tu verdad interior, ¿verdad? Simplemente das tu punto de vista en una forma superficial o respetuosa, pero evitas expresar a profundidad, ¿sí? Por ejemplo, a ti no te gustan los pantalones rotos, deshilachados, ¿no? Y no te los pones y los demás están hablando de que es la última moda y que la marca tal y no sé qué. Y tú simplemente no le ves el caso a usar unos pantalones rotos, ¿verdad? Porque lo hicieron una moda. Pero no ofendes susceptibilidades ni gustos de los que están participando ahí en esa conversación, ¿verdad? Y puedes simplemente hacer un comentario. La moda va cambiando conforme se va teniendo las tendencias. Y ya, no ofendes a nadie. Pero tampoco estás expresando que a ti no te gusta para que no te pongan ahí, ¿verdad? Una marca de decir esta no se adapta o es una anticuada o lo que sea. Por eso es autenticidad con estrategia, ¿verdad? Sin
ofender sin lastimar. Y de esa manera sigues siendo tú y no te guardas ningún nudo en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, la timidez, recordemos, es una mentira, no viene del espíritu. Por tanto, te lo puedes quitar, te puedes quitar eso. Hay formas de poderlo hacer, he hablado en pláticas de cómo quitarnos, ¿verdad? La pena y por la timidez, hay una plática al respecto. Y eso nos ayuda a poderlo enfrentar con amor y poco a poco ir disipando los orígenes que ocasionaron en que la persona se sintiera con pena o con timidez, ¿verdad? Gradualmente se va logrando. No estamos hablando de que de la noche a la mañana ya se hizo, pero con la constancia se logra. Espero que esta plática les ayude muchísimo a hacer conciencia de que podemos ser auténticos sutilmente sin ofender susceptibilidades, pero ya no nos sentimos ni abrumados, ni ahogados, ni comprimidos, ni mucho menos, ¿verdad? Espero que tengan una buena semana, que la luz les bendiga y nos vemos en la siguiente plática. Hasta pronto. Gracias, Es un Hasta gusto. luego, gracias, buen día. gracias.